aún todavía no se cumple toda la profecía, pero entendemos que este versículo nos muestra la preservación de la Escritura. Y bueno, Cristo mismo nos hace Cristo mismo, hermanos, nos da su palabra para preservarla. Ahora bien, habiendo leído Mateo 5, versículo 18, hermanos, debemos entender lo siguiente, que el Señor ha cumplido su palabra de preservar la Escritura por medio de la historia y por medio de los siglos. Y el día de hoy analizaremos cómo es que la Biblia fue preservada desde el siglo I hasta el siglo XX. Quiero que sepa lo siguiente, la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en arameo y en griego. Sin embargo, su mensaje tenía la intención de bendecir a todas las naciones, de ser proclamada en todo el mundo como el único camino de salvación. Dicho sea de paso, hay un problema que surge a través de dar la escritura y es el cambio de idioma y es el menguar o el restar el idioma original en el que estaba escrito. Es decir, la mayoría de las personas, hermanos, no podían entender la Biblia, ya que no están escritas en su lengua vernácula. Es decir, no están escritas en sus lenguas en las que nacieron. Además de esto, las traducciones y las revisiones que han surgido en la historia son tan importantes porque al paso del tiempo el idioma se va perdiendo. De modo, hermano, que de alguna manera pasan los siglos y el idioma en el que se había escrito la Biblia se fue perdiendo y la gente ya no podría comprender la escritura. El idioma va cambiando al grado que llega el momento en el que nadie logra entender a un 100% el idioma. Ahora, el tema, hermanos, no es irnos, mírame aquí, el tema no es irnos desde que se escribió hasta el día de hoy, pues el trabajo sería muy exhaustivo. Y además ya lo hemos visto, cómo es que Dios trajo a través de la inspiración divina la palabra, sino más bien contemplar la historia desde que el canon fue cerrado en el año 390 después de Cristo hasta el día de hoy. Sin embargo, no quiero pasar por alto una traducción, y vamos a comenzar, hermanos, una traducción muy conocida, y seguramente usted la ha escuchado, y para ello nos vamos a remontar al siglo III antes de Cristo. Y estoy hablando de la versión o de la traducción Septuaginta. ¿Alguien ha escuchado de la Septuaginta? Bueno, ¿por qué menciono esto sabiendo que esta traducción fue antes de Cristo y no a partir del siglo I? Porque esta traducción es tan relevante para comprender la historia y la importancia de la traducción de la Biblia. Ahora bien, esta traducción, hermanos, la Septuaginta, fue elaborada 3 siglos antes de Cristo del hebreo original al griego koiné. Porque recuerda, esta traducción, hermanos, fue hecha porque el idioma se estaba perdiendo. Y la razón es que en este tiempo había un hombre llamado Ptolomeo I Sóster, el cual tuvo la iniciativa de recopilar en la biblioteca de Alejandría libros de sabios, libros de filósofos, había libros de Mesopotamia, de Persia y por supuesto de Grecia. Entre ellos, Sóster, hermano, quería recopilar también la tradición y a la misma vez la escritura judía. Es por esto, hermanos, que llega la iniciativa de comenzar con la traducción, la Septuaginta. Ahora bien, escúchame aquí, hermano, y quiero que sacrifique un poco de su atención. Otra razón es que había un grupo considerable de judíos de Alejandría en ese lugar. Estos judíos ya no hablaban hebreo. Por cierto, un paréntesis, hay 4 libros de regalo, 4 libros pequeños. Entonces le invito para que usted escriba si es que desea esta información, guardar la verdad, porque va a haber preguntas al final. Entonces, continuamos. Otra razón es que había un grupo de judíos considerables en Alejandría. Y estos judíos querían vehementemente leer la palabra, la escritura, pero no podían porque estaba en lengua hebrea, por lo tanto, se tuvo que traducir al idioma griego koiné, hasta que llegamos a Ptolomeo II, quien comisiona a un bibliotecario
llamado Demetrio Falerón, para que reúna mediante compra, venta o copia los libros de la escritura judía. Este es el Antiguo Testamento. Falerón intercambia cartas y credenciales con el sumo sacerdote Eleazar, y Eleazar le pide a 72 varones de Israel el trabajo de la traducción de la Septuaginta del hebreo al griego koiné. Por eso se llama Septuaginta. Viene de la palabra 70, aunque son 72 hombres. Y fue entonces donde 72 judíos, 6 de cada tribu, comenzaron la labor de la traducción de la Biblia hebrea, es decir, de las copias de los escribas en el idioma hebreo al idioma griego koiné. Aproximadamente se cree que tardaron 72 días en esta traducción de la Torá, pero tardaron 3 años en transcribir o en traducir todo el Antiguo Testamento. Finalmente, la terminan 72 días, es leída la comunidad judía y la asamblea de Alejandría es reunida y acogen con entusiasmo la traducción en el idioma griego koiné y hacen un voto de juramento a no añadir ni quitar ninguna palabra del texto traducido. Por lo que a principios de la iglesia cristiana, muy probablemente, escucha esto, muy probablemente a principios de la iglesia cristiana solo existían 2 versiones o 2 traducciones, o más bien una traducción y una versión, que es la copia de los hebreos en hebreo y la Septuaginta en idioma griego koiné. La Septuaginta, hermanos, que es la traducción griega, y la versión hebrea. Ahora bien, se cree, hermanos, que esta traducción Septuaginta la usó nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo hablaba griego koiné. ¿Y por qué digo esto si esta Biblia Septuaginta no es antes de Cristo? Bueno, por 2 razones que mencionaré más adelante. Una, porque nuestro Señor usó esta traducción, y número 2, porque tiene relevancia en toda la historia que veremos a continuación. Dicho sea de paso, hay muchos judaizantes, hermanos, y préstame atención aquí, que inquietan diciendo que debes leer en hebreo y que tienes que mencionar a Jesús como Yeshua o saludar como Shalom. Cuando yo veo, hermanos, que Cristo utiliza el griego koiné, me doy cuenta que Cristo no quiere usar el hebreo, que ellos le llaman el idioma de Dios, sino que Cristo mismo está utilizando una traducción de su tiempo. Ahora, si contemplamos la historia de la Biblia, aún antes de Cristo nos damos cuenta que el Señor echó mano de una traducción. Por lo tanto, si usted pregunta, hermano, ¿las traducciones son de Dios? Bueno, Cristo mismo utilizó una traducción. Ahora bien, para seguir la línea de la historia de la Biblia, de nuestra traducción y de nuestra versión, porque una cosa es traducción y otra cosa es la versión, es necesario que entendamos el problema que surge en nuestros días. Por lo que deseo que sacrifique un poco de atención. Antes de entrar a la historia, necesito que entendamos un problema. El problema comienza en lo que hoy se denomina el texto bizantino o texto mayoritario y el texto crítico o texto alejandrino. Otra vez, hay 2 nombres que tenemos que aprendernos: los textos bizantinos y los textos o el texto crítico. Ahora, ¿qué es esto del texto bizantino, que también se le llama el texto mayoritario? Quiero que sacrifique, hermano, su tiempo y preste atención a lo siguiente. El texto mayoritario es una compilación de manuscritos del Antiguo Testamento y en griego que utiliza un método de reglas mayoritarias para determinar la lectura correcta de cuáles manuscritos son los reales y cuáles podrían no ser los reales. Por ejemplo, si 100 manuscritos contienen una lectura y luego encuentro 200 manuscritos que contienen una lectura igual, ¿qué textos utilizaré? Los que tienen mayor copia. Ese es el texto mayoritario. Se elegirá la lectura representada que contenga mayor número de copias. Ese es el texto bizantino o texto mayoritario. A estos también se le llama la traducción textual bizantina.
En otras palabras, el texto mayoritario es extraído de más de 5,200 copias encontradas a través del tiempo, que fueron guardadas y luego encontradas, y todas ellas en idioma hebreo y algunas en griego. Lógicamente fueron copias de la original. Estas 5,200 copias encontradas son copias de la copia, de la copia, de la copia. Y si encuentras 5,200 copias iguales, entonces algunos toman como referencia esos textos para hacer una traducción. A eso se le llama el texto bizantino o texto mayoritario. Ahora bien, vamos a ver la contraparte, que es el texto crítico. Este texto es la unión de dos manuscritos. Escuche esto, porque aquí encontramos un problema en nuestros tiempos y le voy a decir por qué. Estos dos manuscritos datan del siglo IV o cuarto después de Cristo. A estos dos manuscritos se les llama el Codex Sinaítico y el Codex Vaticanus. ¿Qué es el Codex Sinaiticus? El Codex Sinaiticus es un códice Sinaí encontrado por el Sinaí. Este códice fue encontrado en el año 1859 y descubierto en el monasterio de Santa Catalina. Este incluye una copia de la traducción de la Septuaginta. ¿Recuerdas la Septuaginta? Este códice incluye una copia de la traducción Septuaginta y del Nuevo Testamento griego, lógicamente porque fue escrito en griego. Mientras que el Códice Vaticano incluye casi todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se sabe que ha permanecido durante 1600 años y redactado también en el siglo IV. La mayoría de estudiosos creen que estos son los escritos que deberían ser traducidos. Y es donde yo le pregunto a usted, ¿qué texto utilizaría? ¿El texto mayoritario de 5,200 copias encontradas o el texto crítico, donde se encuentran solamente una copia del Vaticano y una copia del Sinaítico del siglo IV? Es decir, las copias podrían ser más antiguas que se han encontrado. Los estudiosos rigurosos del Nuevo Testamento son conscientes del enorme valor del Codex Sinaiticus y del Codex Vaticanus, y han invertido mucho tiempo en estudiar su contenido. Pero quiero pasar a una tercera línea de la cual podríamos extraer la Biblia. Y esta tercera línea son los manuscritos del Qumran. Qumran. ¿Por qué? Porque fueron encontrados en Qumran. Estos manuscritos, hermanos, datan del siglo III después de Cristo. Estos manuscritos realmente podrían ser los más antiguos encontrados, y es muy chusco cómo fueron encontrados. Se cree, hermanos, que un pastor beduino estaba persiguiendo una cabra, agarró una piedra y la lanzó para ahuyentarla o traerla consigo, pero esta piedra cayó en un acantilado, y en el acantilado había vasijas, y se escuchó que la piedra rompió una vasija, y esta vasija tenía todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y hasta un comentario del libro de Habacuc. Son las copias más antiguas que existen. También estaban los escritos de los 12 profetas. Y estos rollos estaban en cueros de animales. Y estos se encontraron en el año 1947. De modo, hermano, que lógicamente el Codex el texto crítico, el texto mayoritario y los textos del Qumran podrían ser semejantes, pero tienen diferencias. Y ese es el problema. No es una diferencia abismal, aunque sí hay ciertas incongruencias entre uno y otro, pero el problema resulta en lo siguiente: ¿qué texto utilizo? ¿El texto crítico que fue encontrado en el siglo IV después de Cristo, o en el texto mayoritario, que son 5,200 copias encontradas, o en el texto de Qumran, que data del siglo III? ¿Qué texto utilizamos para nuestra traducción? Sabiendo esto, desprendemos a un tema que lleva por título crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Es el método de investigación que se utiliza para ayudar a determinar la lectura más acertada del texto original de la Biblia.
A través de la crítica textual podemos entender cuál de los tres textos escoger: el crítico, el Qumran o el mayoritario. Ahora, ya que tenemos las tres fuentes, necesitamos saber cuál ocupamos para la traducción que tenemos el día de hoy. Por eso ese es el problema, porque algunos hermanos sacan la traducción del texto crítico, otros hermanos sacan la traducción del texto mayoritario y otros hermanos sacan la traducción del texto del Qumran, que por cierto hay unas versiones que se llaman la Biblia de Nestlé. Por ejemplo, la nueva versión de la Biblia de las Américas es extraída de los manuscritos del texto crítico, aunque también del texto mayoritario, etcétera. Pero la versión que tú tienes en tus manos, ¿de dónde es? Del mayoritario, del crítico, del Qumran. ¿Hasta aquí entendemos, mis hermanos? Ahora bien, la crítica textual nos ayuda a encontrar cuál es el mejor y por lo tanto el que se apega más al original. Y entre nosotros, hermanos, vamos a considerar cuál de estos podría ser el mejor a través de 5 pasos rápidos. Número 1, por la cantidad de copias encontradas. Yo puedo saber si es verdad a través de la cantidad de copias encontradas. Pero existe un problema y aquí es donde viene el punto de quiebre de este punto. Un manuscrito encontrado en el siglo VIII, escucha esto, hermano, y quiero que pensemos en matemáticas. Un manuscrito encontrado en el siglo XIII, puede ser la quinta copia del original. ¿Está conmigo? Si encontramos un manuscrito en el siglo XIII, este manuscrito podría ser la quinta copia del original. ¿Eso está bien? Mientras que un manuscrito del siglo V puede ser la copia número 3000 del original. Por lo que el método texto crítico queda en tela de juicio. Y aún los manuscritos encontrados en el Qumran del siglo III podrían ser la copia número hasta 10,000 del original. Ese es el problema, que no me puedo fiar tampoco del texto de Qumran ni tampoco del texto crítico, porque a pesar que son del siglo III y del siglo IV, estos manuscritos podrían ser la copia número 5,000 del original, mientras que los manuscritos mayoritarios podrían ser la quinta copia del original. Y aquí es donde me pregunto, ¿qué haría usted? Es decir, se podría tener un manuscrito corrupto del siglo II y un manuscrito fiel del siglo X. Aunque no decimos que el texto que se encontró en Qumran sea corrupto, o los escritos del siglo IV sean corruptos, no lo sabemos, pero los demás puntos de la crítica textual nos ayudan a definir si realmente estos podrían ser fiables. Y te voy a poner un ejemplo para que quede claro. Es como si estuviéramos viviendo en el siglo 3000. ¿Se imagina? Si aún Cristo no viene y estuviéramos viviendo en el siglo 3000, ¿qué es lo que sucedería, queridos hermanos, si encontramos una traducción en español del año 1970? Los estudiosos estuvieran diciendo, wow, es una traducción de 1970, entonces es una traducción muy antigua. ¿Por qué? Porque habrían de haber pasado aproximadamente más de 1000 años. Pero de repente, a través del estudio de la crítica textual, te das cuenta que esta traducción de 1970 es la nueva traducción de los Testigos de Jehová. ¿Qué harías? Es decir, te das cuenta que a pesar de que es antigua, no te puedes fiar porque no sabes de qué generación viene o cuántas copias o cuántas versiones se han hecho. Entonces, hermanos, a pesar de que los escritos del Qumran fueron del siglo III y los escritos del texto crítico fueron del siglo IV, no decimos que son equivocados, erróneos, pero dudaríamos de su procedencia. Ahora bien, número 2, ¿cómo sabemos que son reales y auténticos? Por la similitud entre copias. El texto mayoritario, que son 5,200 copias encontradas, entre todas ellas hay un diminuto de errores. Pero
mientras comparas el texto sinaítico y el texto Vaticanus, entre las dos, solamente en los evangelios existen más de 3,000 errores. ¿Se imagina? Más de 3,000 errores. Si se encuentran más, número 3, perdón, ¿cómo puedo saber si este texto es real, el texto crítico, el mayoritario o el texto del Qumran? Bueno, por la ubicación geográfica. Si el texto se encontró cerca de donde fue escrito, muy probablemente es real. Muy probablemente es una copia muy cercana al original. Y estos 3 textos, el mayoritario, el crítico y el Qumran, se encontraron todos en el área donde fueron escritos. Por ejemplo, el texto sinaítico se encontró a faltas del Sinaí. Es decir, se encontró demasiado cerca donde fue escrito y a donde sucedió toda la narrativa de la historia, valga la redundancia. De la misma manera el texto mayoritario. Entonces, la cuarta cosa por la cual podemos saber que este texto o los textos son reales es por cuántas veces las personas contemporáneas de aquel entonces citaron los versículos de esos textos. Y hay un debate, porque en el texto crítico, los textos que fueron encontrados, que datan del siglo IV, estos textos críticos omiten algunos versículos de nuestras Biblias. Porque ya le voy a decir y le voy a desenmascarar todo. Nuestra Biblia es extraída del texto mayoritario. Pero los textos críticos, hermanos, que es el texto vaticano y el texto sinaítico, omiten algunos versículos como 1 de Juan 5:7. ¿Alguna vez has escuchado que este versículo no está en los originales? El versículo dice, porque 3 son los quedantes, y uno en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Y yo he escuchado de muchos hermanos este comentario, este versículo no aparece en el original. Pero no aparece en el original, ¿de qué línea? ¿Te das cuenta? No aparece en el original del texto crítico, porque en el texto mayoritario aparece más de 5,200 veces. Ahora bien, tampoco aparece en el texto crítico Marcos 16, 1 de Timoteo 3:16, Juan 7, Juan 8, y omite un montón de veces la palabra Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, encontramos este problema. Los estudiosos de la crítica textual dicen que el texto crítico del Vaticano y el sinaítico, estos versículos que sí aparecen en las copias del mayoritario son comentarios de los copistas y son tradiciones de los copistas. Ese es el problema. Entonces, ellos ponen en tela de juicio estos versículos diciendo que nosotros estamos confiando y creyendo en los comentarios de los escribas con el propósito de no erradicar el texto crítico. Ahora bien, podríamos mostrar que el verdadero es aquel más antiguo del Qumran y del crítico. Pero podríamos redefinir este pensamiento cuando encontramos a personas citando el texto mayoritario. ¿Sí está conmigo, hermano? Por ejemplo, un padre de la iglesia llamado Ireneo Hipólito del siglo II citó Marcos 16, 9 al 20. Este texto que no está en el texto crítico, pero sí está en el texto mayoritario. A pesar de que el texto crítico es del siglo IV y no está en el texto crítico Marcos 16, un hombre llamado Ireneo Hipólito encuentra y cita este versículo de Marcos 16. De modo que, a pesar que no esté en el texto Vaticano, sí está en el texto mayoritario porque un hombre del siglo II lo cita. Entonces, de ahí entendemos, hermanos, que realmente el texto mayoritario podría estar mejor que el texto crítico. Ahora bien, y la última cosa, ¿cómo puedo entender cuál es el mejor? Es a través de los errores de las mismas copias. El códice sinaítico, como he dicho antes, difiere 3,000 veces del códice vaticano. No solamente esto. El códice el texto crítico difiere del texto mayoritario más de 4,000 veces. Pero esas son las 5 formas básicas de entender la crítica textual
y qué versículo utilizar o qué texto utilizar para la traducción de nuestra Biblia. Y es el textos mayoritarios lo que estaremos viendo a continuación. Teniendo ya como referencia una de las traducciones en griego koine más conocidas, ¿cuál es, hermanos? La Septuaginta. No quiero continuar sin antes mencionar una traducción que es la punta de lanza, dijera el hermano Luis. Y esta traducción es la Vulgata, lo cual lo veremos en el segundo tiempo. Hermanos, pasemos al café.